y en nombre de la organización pues también os doy las gracias no solo por vuestros conocimientos sino por vuestra preparación y por saber explicarlos realmente bien. Digamos, lo convencional ahora sería, como he hecho en otros congresos, que yo hiciese ahora un resumen de todas las ponencias, pero me parece que sería una mala inversión del tiempo esa, porque primero, en vuestro caso sería sumamente difícil hacerlo bien y no ser injusto y no o prácticamente imposible sin dejar fuera cosas importantes, porque todas vuestras ponencias son muy densas en cuanto a contenido interesante y sobre todo porque como vamos a elaborar un informe completo para que este congreso realmente tenga una utilidad práctica hacia el exterior y durante mucho tiempo, y por supuesto os enviaremos copias a los escuchantes y a los ponentes, pues creo que sería mucho mejor invertir el tiempo que nos queda en intentar sacar algunas conclusiones y sobre todo yo os animo a que haya un cierto debate entre nosotros, ¿no? Me he tomado la libertad de fabricar mientras tomabais café lo que podríamos llamar, en fin, modestamente, un decálogo del ajedrez, y para eso he tirado de esa frase que antes ha pronunciado Ubencio y que me parece tan importante, tan densa en sí misma, que voy a repetir. El ajedrez debe ser considerado un derecho universal y reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Después, Ubencio me ha sido tan amable de pasarme uno de sus libros, ¿Por qué el ajedrez en las escuelas?, y ahí dedica un par de páginas a desarrollar esa idea y, digamos, a sugerir que esto debería presentarse ante la UNESCO. Bien, para alguien que nos estuviera escuchando ahora, o que nos esté escuchando por internet, de hecho, y que no sea especialmente ducho en el mundo del ajedrez, le puede parecer que estamos exagerando una barbaridad. Esto de que el ajedrez sea patrimonio de la humanidad le puede sonar a que, en fin, como estamos en Bilbao y los de Bilbao tienen fama de ser, en fin, muy seguros de sí mismos, pues estamos ejerciendo de bilbaínos totales, ¿no? Pues no, yo estoy absolutamente convencido de que esta sugerencia que hace Ubencio simplemente responde a la realidad, porque voy a hacer ahora un ejercicio con vosotros que yo todavía no he podido hacer solo, porque llevo varias semanas desde mi trabajo en el Mundial de México, que consistía en hablar durante 5, 6 o 7 horas todos los días para el público. Llevo dándole vueltas a una idea y vosotros me habéis ayudado, digamos, a concentrarla en 10 puntos muy concretos, ¿no? Y el ejercicio que quiero hacer con vosotros ahora es que pensemos si hay alguna otra actividad humana que reúna estas 10 virtudes, ¿no? Desarrolla la inteligencia. No vamos a entrar ahora otra vez a debatir como ayer qué es la inteligencia, qué tipo de inteligencia desarrolla el ajedrez. Vamos, yo creo que podemos precisar un poco más. El ajedrez bien impartido, doble subrayado, aquí no está Nicola, pero si estuviera me aplaudiría por subrayar eso. El ajedrez bien impartido desarrolla muchas capacidades intelectuales. Creo que eso, como bien ha subrayado antes Ubencio, también está fuera de discusión. Por lo tanto, punto 1, desarrolla la inteligencia. Punto 2, aunque no hay tantos indicios como de lo primero, empieza a haber, como creo que dije ayer en algún momento, suficientes indicios, incluso con algunas pruebas científicas, aunque todavía no podamos afirmarlo científicamente, de que el ajedrez puede prevenir el Alzheimer y que en cualquier caso, desde luego, es muy beneficioso para la tercera edad. Os recuerdo, para los que no estabais ayer, que hay un estudio realizado muy seriamente en un hospital de Valencia hace pocos meses, con resultados verdaderamente impresionantes, y además hay una lógica elemental, que yo se la he leído, por ejemplo, a neurólogos, ¿no? Algunas de las funciones que ataca el Alzheimer en primer lugar son las que dependen del córtex cerebral, es decir, por ejemplo, memoria y concentración, que son precisamente las que desarrolla el ajedrez. Luego hay una conexión lógica entre una cosa y otra. Y tercero, yo todavía no conozco a nadie que conozca a alguien que siendo ajedrecista haya sufrido Alzheimer. Yo no me acuerdo. ¿Tú no te acuerdas? Evidentemente alguno habrá, pero yo he hecho esta pregunta
en muchos foros distintos, a personas muy distintas, de lugares muy diversos, y todavía nadie me ha dicho, sí, yo conozco a un ajedrecista que ha sufrido Alzheimer. Habrá, pero realmente el número debe ser infinitesimal, ¿no? Y yo creo que eso es otro indicio. Ese sería el segundo punto. El tercero no necesita mucha explicación, es lo que habéis citado varios sobre el ajedrez como prevención de la drogadicción. Como bien dijo Nicola con su habitual estilo provocativo, el ajedrez es una droga en sí mismo, droga benigna, por supuesto, que salvo que se lleve mal, y por tanto eso no necesita mucha más explicación. O sea, un niño que realmente está enganchado por el ajedrez es muy poco probable, por no decir imposible, que acabe cayendo en el peligrosísimo mundo de las drogas. Y como también habéis mencionado esta mañana, se han hecho pruebas en otro tipo de enfermedades, habéis hablado del asma, por ejemplo, y algunas más, ¿no? Ese sería el tercero. El cuarto es una de las afirmaciones más tajantes que podemos hacer, ¿no? Que es sobre ajedrez e Internet. Yo algunas veces suelo decir que el que inventó Internet seguramente estaba pensando en el ajedrez. Desde luego, eso es una licencia literaria que yo me tomo, pero una verdad como un templo es que no existe ningún otro deporte que pueda practicarse por Internet. Ninguno. Solo el ajedrez puede practicarse por Internet. Y segundo, aunque sí se podrían retransmitir en directo por Internet otros deportes, de hecho se hace, pero es mucho más costoso. Es decir, la infraestructura que usamos aquí, por ejemplo, de tableros electrónicos, etcétera, para transmitir ese torneo por Internet es muchísimo más barata que, bueno, evidentemente que si intentamos retransmitir un partido de fútbol por Internet. Para que se viera bien con la misma calidad que el ajedrez harían falta más de 20 cámaras para empezar, con sus respectivos operadores. Aquí con cámaras robotizadas y una infraestructura, hombre, que vale su dinero evidentemente, pero que es en proporción mucho más barata, podemos conseguir que este torneo de Bilbao se esté siguiendo en directo por un aficionado que puede vivir en el centro del desierto de Australia, o en el sur de Chile, o en el norte de Islandia, o en el centro de África, con la única condición de que su conexión a Internet sea aceptable, de una velocidad aceptable. Y puede verlo casi igual como si estuviera aquí. Puede estar chateando al mismo tiempo, escuchando análisis de grandes que le calculan variantes. Es decir, todo eso solamente se puede hacer con ajedrez, ¿no? Ya llevamos 4. El quinto, bueno, es realmente una actividad muy universal, un juego muy universal. Me refiero no solo a que en la FIDE haya unos 160 países afiliados, sino que si yo ahora entro en un sitio donde nadie hable ningún idioma que yo hablo, por ejemplo, no sé, en algún rincón remoto de China, me basta ir al club de ajedrez local para entenderme inmediatamente con cualquier persona que se siente enfrente de mí. Podemos establecer inmediatamente una relación muy intensa, aunque yo no hable nada de mandarín, cantonés o lo que él hable, ¿no? Y eso pues tampoco es tan común. No menos importante es el sexto apartado, que es que el ajedrez es uno de los deportes más baratos que existen. Y eso, evidentemente, a la hora de promoverlo por parte de los políticos, etcétera, es un factor fundamental. Y a la hora de hablar, de introducirlo en países del tercer mundo, países en vías de desarrollo, eso es esencial, ¿no? Creo que fue Jaime Suñé Neto quien citó de pasada la posibilidad, o bueno, el hecho de introducir el ajedrez a través de las organizaciones no gubernamentales, de las ONG. Eso es sumamente interesante. Yo soy un enamorado de África, del África negra. Conozco bastante bien el hemisferio surafricano y desde luego estoy seguro de que allí el ajedrez podía ser sumamente útil si se implantase masivamente. Hay muy pocas actividades humanas y ningún deporte, exceptuando una parte de un deporte que es la maratón, que tengan más de 15 siglos de historia documentada. Eso es muy importante, no solo desde el punto de vista del valor científico, sino desde el punto de vista práctico, porque a la hora, por ejemplo, de difundir el ajedrez en los medios de comunicación, en los periódicos, de escribir libros de ajedrez, tenemos una cantidad de recursos inagotable. Recurriendo a la historia del ajedrez, uno puede estar horas y horas y horas hablando
sin aburrir, con la única condición de que quien la escuche tenga un interés por el ajedrez, ¿no? Pero hay infinidad casi de historias interesantes. Y otro apartado en la misma línea sería la riqueza de los personajes del ajedrez. Yo, que soy periodista deportivo, en fin, si tengo que comparar mis entrevistas con futbolistas, por ejemplo, con entrevistas con ajedrecistas, pues es como la noche y el día, ¿no? En el fútbol hay que buscar con lupa para encontrar personajes realmente interesantes a quienes merezca la pena entrevistar. Todos dicen prácticamente lo mismo que dijeron el año pasado, cambiando el nombre del equipo rival del próximo domingo y poco más, y lleno de frases tópicas de los chicos están bien, el partido dura 90 minutos, hay que luchar hasta el final, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, los ajedrecistas en general, siempre hay excepciones, pero producen muchísimos más personajes interesantes, y además ahí establecería un apartado, un subapartado específico para los niños prodigio, porque solo, como ya hemos visto hoy mismo, hace un momento, solo la música y las matemáticas producen en proporción tantos niños prodigio como el ajedrez. Luego está su relación con las ciencias y con las artes, que es, como sabéis, no me voy a extender en esto, hay conexiones enormes con varias ramas de la ciencia y el ajedrez, y varias ramas del arte y el ajedrez. Y por último, el décimo factor es la imagen. Está absolutamente demostrado, vamos, para mí está clarísimo, que cualquier institución pública, gobierno, ayuntamiento, diputación, etcétera, o empresa privada que patrocine el ajedrez, es decir, que ligue su imagen corporativa o empresarial con el ajedrez, lo que está proyectando hacia el exterior es la imagen de la inteligencia. Porque si salimos a la calle y preguntamos a las 100 primeras personas que pasen, ¿para usted qué es el ajedrez?, 95 de esas 100 meterán la palabra inteligencia o inteligente en algún sitio. Otra cosa es que todos los jugadores de ajedrez sean muy inteligentes. Eso nos llevaría a un debate aparte que no me parece el momento de introducir. Pero si hablamos de imagen en general, desde luego el ajedrez está ligado con la inteligencia. Y por tanto,